Si tienes una Biblia contigo, vayan a Gálatas capítulo 5, Gálatas capítulo 5. Si no estás seguro de dónde está, lo más fácil es ir al final de tu Biblia y avanzar. Te encontrarás con este pequeño libro mientras miramos 2 versículos en este libro, Gálatas 5, iPhone, iPad, lo que uses. Y hombre, no hay nada más práctico que de lo que quiero hablarles esta mañana. Así que les diría que todos necesitan tomar notas esta mañana. Quiero hablarles del capítulo 5 de Gálatas sobre la marca distintiva de la paciencia. ¿Sabes? Según un estudio, en una vida promedio, un estadounidense pasará 5 años esperando en fila. Dios mío, ¿puedes creerlo? 2 años devolviendo llamadas telefónicas sin éxito. 1 año buscando objetos extraviados. Y para algunos de nosotros, eso puede ser más tiempo. Pero de todos modos, pasarás 8 meses revisando correo basura. Y hombre, piensa en tu lista de correos electrónicos. Dios mío. Y pasarás 6 meses de tu vida esperando en un semáforo, a menos que vivas en el noroeste de Arkansas, porque sería más de 1 año ahí esperando. Mira, no es de extrañar, piénsalo por un minuto. No es de extrañar que tengamos problemas con la paciencia. Es un reto. Piensen en esto, es peor para algunos de nosotros, estoy en esta categoría, hoy estaré predicándome a mí mismo, pero ¿acaso no preferirían hacer cualquier otra cosa antes que esperar? ¿Tengo razón en eso? Alguien diga, pastor, estoy contigo, ¿verdad? ¿No preferirías hacer cualquier otra cosa antes que literalmente esperar por algo? No somos pacientes. Escucha esto, una encuesta descubrió lo siguiente. A ver si puedes identificarte con esto. Mientras esperas en la fila, la mayoría de las personas tardan un promedio de 17 minutos en perder la paciencia, ¿verdad? 17 minutos. Podría estar un poco corto, ¿verdad? En espera telefónica, la mayoría de las personas pierden la paciencia en 9 minutos, ¿verdad? Lo están haciendo mejor que yo. Las mujeres perdieron la paciencia tras esperar en la fila 18 minutos. Los hombres perdieron la paciencia tras esperar en la fila 15 minutos. Vamos, ¿verdad? Pero déjenme decirles, cualquier descanso que encuentren en la Biblia, cada año o cada 10, si quiero que entiendan esto, si estudian la Biblia, regresen hasta Génesis y estudien y lleguen hasta Apocalipsis y encontrarán que Dios es un Dios que sabe esperar. Tienes que anotar eso. La Biblia te enseña eso. Algunos de ustedes pensarían que Dios es lento y que no está actuando y se preguntan dónde está y qué está haciendo. Pero la Biblia te enseñará que Dios sabe cómo esperar. Ves eso en Génesis, pero llegas hasta el libro de Apocalipsis y ves que Dios sabe esperar. La Biblia dice en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. Escuchen estas palabras. Pero el fruto del Espíritu, para ponerlo en contexto, la Biblia dice, hay 2 maneras de vivir, aún como seguidor de Cristo. Porque vas a ver esto en los seguidores de Cristo, puedes vivir controlado por la carne. Puedes vivir como quieres vivir, responder como quieres, actuar como quieres. Incluso un seguidor de Cristo puede hacer eso. Pero luego dice, o puedes vivir controlado por el Espíritu. Esto es la carne contra el Espíritu. Y Dios quiere hacer algunas cosas a través de tu vida. Él quiere trabajar de cierta manera, pero tú quieres trabajar de tu manera. Entonces la Biblia dice que hay una guerra en curso. En medio de ese contexto, escuchen, dice, pero el fruto del Espíritu. Mira lo que Dios produce. Si estás escuchando la voz de Dios, entregado a lo que quiere hacer en tu vida, que es lo que Dios llama a todos los seguidores de Cristo a hacer, Él nos llama a escuchar su voz, a escuchar su verdad. Y Él dice, cuando haces eso, aquí está la marca registrada de eso. Esto es lo que produce en tu vida. Así que si escuchas al Espíritu de Dios y lo que Él quiere para tu vida, produce esto: amor, gozo, paz, incluso paciencia. Bondad, benignidad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Y Él dice, contra tales cosas no hay ley. Nos dice que hay una marca registrada cuando Dios está en control de tu vida. Así sabes cuando interactuamos, cuando Dios está en control y cuando nosotros lo estamos. Hay una marca registrada. Solía bromear con mi familia. Si uno de nosotros estaba malhumorado o sarcástico, decíamos, no has tenido tu tiempo con Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Y lo que estábamos diciendo, oye, estás mostrando que tú estás en control, no que Dios está en control, porque hay una marca registrada de Dios. Hay un sello de Dios. De eso se ha tratado toda la serie. Por eso la llamamos marca registrada. Puedes mirar una marca registrada y saber lo que representa. Él dice, cuando estoy en control de la vida de un creyente, se muestra. Y usa esta palabra paciencia. Ahora, la palabra paciencia aquí en su idioma original es macrotuma. Macrotuma, la palabra original en griego que encuentras ahí, es una palabra compuesta que representa 2 cosas. Quiero que escuches. Es macro, que significa largo, y luego es tuma, que significa temperamento.
Ahora estamos llegando, ¿verdad? Lo que él dice es, oye, esto es lo que es la paciencia bíblicamente. Usamos la palabra paciencia, pero esa no es la palabra que usaría la Biblia. La palabra bíblica sería longánimo. No se irritan fácilmente. No se enojan, frustran ni pierden la paciencia y todos estamos en problemas. ¿Alguien puede decir amén cuando dices eso si todos estuviéramos en problemas? Longanimidad es una mejor palabra que paciencia para la traducción aquí. Paciencia no es la palabra que se usa para Dios, quiero que todos escuchen eso. Paciencia no es la palabra que se usa para Dios. Longanimidad es la palabra que se usa para Dios. Ahora, la longanimidad se alinea con la paciencia. Tiene un significado ligeramente mayor que ser paciente. La longanimidad es la capacidad de autocontrol frente a la ofensa. Autocontrol. En otras palabras, quiero actuar, debería actuar. Esto es lo que quiero hacer, pero es longanimidad. Y así se maneja solo, se controla solo. La longanimidad es lo opuesto a la ira. Eso es algo bueno para anotar justo ahí. Es lo opuesto a la frustración. Y ahí es donde nos impacientamos, porque nos frustramos, nos molestamos, no estamos contentos con la forma en que va la vida. Pero la Biblia usa la palabra el opuesto de la ira y la frustración cuando habla de Dios. La misma respuesta ahora estás escuchando. Lo que estoy a punto de decirte es tan bueno para tu comprensión. Realmente quiero que te concentres y escuches lo que voy a decir. Es imposible pensar en Dios como alguien preocupado. No puedes hacerlo. Es imposible de pensar que Dios está preocupado. Él es paciente y no está preocupado. Es imposible pensar en Dios como alguien de mal genio. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia dando una revelación de Dios, está diciendo, oye, Dios no va a estar preocupado y no va a ser de mal genio. Y diremos, bueno, ¿por qué es Dios tan paciente? Bueno, Dios es omnisciente. En otras palabras, Dios sabe todas las cosas. Dios es omnipotente. Es decir, Él es todopoderoso. Dios puede crear con una sola palabra. No está preocupado, no está enojado. Tiene el control completo de todo. Y Dios es omnipresente. Está en todos lugares. Nada puede suceder a sus espaldas. Él está consciente. Ahora quiero que piensen en esto. Aquel que es todo sabio, aquel que es todopoderoso, aquel que tiene todas las cosas bajo control, que no pasa por alto ningún detalle, que no teme a ningún enemigo, que no comete errores, encuentra fácil ser paciente. Eso es lo que necesitamos entender sobre Dios. Si estás viendo esto, retrocede y vuélvelo a escuchar. Dios es paciente y la Biblia enseña que Él produce, escuchen esto, personas muy pacientes. Y la mayoría de nosotros en la sala dijo, ayúdame Jesús. Pero Él dijo que es una característica distintiva. Un seguidor de Cristo no es de mal genio. La marca registrada de un seguidor de Cristo es que no se frustra fácilmente. Tuve que vivir con esto 2 semanas. Supérenlo, van a lidiar con un mensaje de 40 minutos, ¿de acuerdo? Piensen en eso porque eso es lo que Él dice. Pero esto pasa, terminamos aquí. Entonces, ¿por qué luchamos? Si seguir a Cristo significa ser pacientes, lo cual es longanimidad, no nos frustramos rápidamente, no perdemos la calma y no nos enojamos. ¿Y cuántos de ustedes saben que es fácil frustrarse con Dios? Porque si seguimos a un Dios paciente y somos impacientes, vamos a tener dificultades con el Dios que seguimos. Si nos frustramos y molestamos fácilmente, es fácil malinterpretarnos. Entonces, ¿por qué luchamos? Escúchenme bien porque le voy a dar en el clavo. Deberían anotarlo. Más vale que entiendas esto porque aquí es donde vivimos. Entonces, ¿por qué luchamos? Dios dice, mi marca registrada es esta, y nosotros pensamos, eso no soy yo. ¿Cómo llegamos aquí? ¿Listos? Prioridades equivocadas. Mira, si tus prioridades no son las prioridades de Dios, ¿sabes cuáles va a priorizar Dios? Sus prioridades. Así que te vas a frustrar. Así que piensa en eso. Si tu oración no es las prioridades de Dios, te vas a frustrar con Dios porque tienes las prioridades equivocadas, una perspectiva equivocada. Si ves la vida diferente a como Dios ve la vida, te frustras con la vida porque Dios es el ordenante, definidor y descriptor de la vida. Así que vamos a luchar en la vida por prioridades equivocadas. Tenemos la perspectiva equivocada y enfocamos mal. Pensamos cosas que Dios dice no son importantes y nos perdemos lo más importante en la vida. Tenemos prioridades equivocadas, por eso estamos agotados. Estamos dedicando tiempo, energía y recursos a cosas que Dios no quiso que dedicáramos. Piensa en eso por un minuto. Damos tiempo, energía y recursos a cosas a las que Dios nunca quiso que se los diéramos, por eso estamos agotados. Perspectiva equivocada. Es por eso que estamos estresados, porque tenemos mala perspectiva. Nos estresamos por cosas que Dios dice, no te preocupes, no te estreses. No estamos escuchando ni respondiendo. Entendiendo esto, obtenemos el enfoque equivocado en la vida.
Por eso muchas personas se dan por vencidos. Están abandonando los matrimonios, están abandonando todas las responsabilidades, están abandonando las prioridades de Dios porque tienen el enfoque equivocado. Y lo que sucede es, cuando tenemos prioridades y perspectivas equivocadas, tenemos el enfoque equivocado, nos volvemos irascibles y frustrados fácilmente. Y nuestra sociedad es tan buena en eso como cualquier sociedad en la tierra. Y eso es lo que nos mete en problemas. ¿Escuchan el silencio? Estaban temiendo esta parte, ¿verdad? Déjame mostrarte cómo cambiar tu vida en el área de la paciencia. Eso es lo que quiero hacer esta mañana. Déjame mostrarte cómo cambiar tu vida en esta área. Y te digo, escucha, soy una persona en recuperación en este aspecto. ¿Puedo decir eso a todos? Como les digo, Dios realmente está incorporando esto en mi vida y haciendo una diferencia. Lo que voy a enseñarles esta mañana es algo que su pastor está aprendiendo, desarrollando y aplicando en su propia vida mientras pasa por esto. Y realmente está marcando una diferencia. Creo que hará una diferencia para ti y quiero ir al libro de la sabiduría, el libro de Proverbios. Durante años he intentado leer un proverbio y un salmo cada día de mi vida. Salmos para la sabiduría. Quiero llevarte al libro de la sabiduría y mostrarte principios que harán una diferencia en tu vida si estás aquí y tienes las prioridades equivocadas o la perspectiva equivocada o el enfoque equivocado. Centrémonos en la agenda de Cristo. Si quieres ayudar a tu frustración, ustedes jóvenes escuchen esto. Si quieres ayudar a tu enojo, si quieres ayudar a tu impaciencia, si quieres ayudar a tu frustración con Dios, uno de los puntos de partida es que debes enfocarte en la agenda de Cristo. En Proverbios capítulo 17 y versículo 24, mira lo que dice la Biblia. Esto va a ofender a todos. ¿Estás listo para esto? La sabiduría está en la presencia de quien tiene entendimiento. En otras palabras, el entendimiento de cómo vivir, por qué vivir, qué priorizar. Pero los ojos del necio están en los confines de la tierra. Significa que solo intentan hacerlo todo. Voy tras esto y voy tras aquello. Y voy tras esto y van tras todo. La buena noticia lo dice de esta manera. Una persona inteligente apunta a acciones sabias. Un necio comienza en muchas direcciones. No tienes que decir amén. ¿Alguien siente ese versículo esta mañana? Intentando hacer 30 cosas a la vez. ¿Sabías que el 60% de los adultos en Estados Unidos dijeron que a veces se sienten demasiado ocupados para disfrutar de la vida? 60% de los estadounidenses dijeron, me siento demasiado ocupado. En 2023, el 60% de los estadounidenses creen que no hay suficientes horas en el día para terminar sus tareas. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Saben lo que dice la Biblia? Escuchen. La Biblia dice que un necio se desvía en muchas direcciones. Persiguen todo, quieren abarcarlo todo. Pero mira, en la vida, esto es lo que la Biblia nos enseña. En la vida debemos decidir qué es importante porque no tenemos tiempo para todo. Y si intentas hacer tiempo para todo, vivirás una vida abrumada y frustrada. Tenemos que priorizar porque no tienes tiempo para hacer todo por sus hijos. No tienes tiempo para inscribirlos en todo lo que quieres y lograr todo esto. No tienes tiempo, no tenemos eso. La Biblia nos enseñaría que debes enfocarte en lo más importante. Es un error que las iglesias en el mundo cometen. Es el error que la iglesia de Jesucristo está cometiendo hoy. Tratamos de complacer a todos. Estamos tratando de asegurarnos todos estén contentos, a todos les guste, todos estén bien. No se puede lograr. No puedes hacerlo. Estoy aquí esta mañana, no puedes. No podemos hacer todo y no podemos complacer a todos. Ahí estuvo tu momento de decir amén. Te lo perdiste, pero estuvo ahí. Nuestro enfoque tiene que ser el Señor, tiene que ser Dios, tiene que ser como, mira, no puedo complacer a todos, pero quiero vivir para complacer al de allá arriba. Así voy a cambiar mis prioridades, enfocar mi atención en lo que importa y lo que necesita hacerse. En Proverbios capítulo 12, la segunda mitad del versículo 11, dice, el que persigue cosas inútiles carece de sentido. Y debemos aprender la diferencia entre actividad y logro. Porque somos activos, pero hay una diferencia entre actividad y logro. Debemos entenderlo. Hay algunas cosas que no son incorrectas, simplemente no son necesarias. Y para resumir un montón de versículos para ti y ayudarte ahora a verlo en Proverbios, escucha lo que enseña Proverbios. Proverbios, la enseñanza que Proverbios nos da es sobre la sabiduría, el entendimiento y cómo perseguirlos con tu vida. Pero la cosa principal que Proverbios intenta transmitirte es que intenta hacerte reflexionar sobre tu vida. Eso es lo principal que Proverbios y la Biblia están tratando de hacer, hacerte reflexionar en tu vida. Voy a poner esto en la pantalla para que puedas tomar una foto. Proverbios y la Biblia te enseñan que debes pensar en tu vida. Piensa en esto.
Deberías pensar en la dirección de tu vida. ¿En qué dirección voy? Porque sea cual sea la dirección en la que vayas, es donde vas a terminar. Si tu vida se centra en la ocupación, búsquedas, dinero y más, probablemente terminarás frustrado, agotado y abrumado. Entonces, él dice, tienes que pensar en la dirección y el desarrollo de tu vida. Debemos reflexionar sobre cómo crecemos y nos desarrollamos espiritualmente, que Dios nos revelaría, enseñaría y mostraría. Piensa, ¿cómo desarrollar mi vida para que me convierta en el hombre que Dios quiere, la mujer que Dios quiere, la persona que Dios quiere? Piensa en la donación de tu vida. Porque estás donando tu tiempo a lo que sea que te estés dedicando y tienes que pensar en qué retorno te va a traer eso. Es asombroso para mí. Piensa en esto un minuto. Hay tantas personas que redactan un testamento. Como la mayoría de ustedes, incluso aquí en nuestra iglesia, les enseñamos, redacten su testamento, su última voluntad y testamento. Dejen que la gente sepa lo que necesitan. No dejen confusión. Piensen en cómo van a dejar lo que Dios les ha dejado. Pero para algunos de ustedes tienen un plan para su muerte, pero no tienen un plan para su vida. Piensa en eso por un minuto. Para demasiadas personas hoy en día están más preparados para la muerte que para la vida. Hay claridad sobre a dónde va todo en la muerte, pero no hay claridad sobre a dónde van tiempo, energía, recursos y desarrollo en la vida. La Biblia dice que eso es ridículo. No es que no debas prepararte para la muerte, sino que debes prepararte para la muerte en vida. ¿Cómo vives? ¿A dónde vas? ¿Lo que haces? Solo quiero que entiendan eso, porque la mayor lección para nosotros es que vamos a vivir por prioridades o por presiones. Más del 60% de los estadounidenses viven por presiones, no por prioridades. Y usted dice, pastor, ¿cómo llega al número del 60%? El 60% dice, estoy abrumado, hay demasiado ocurriendo, pero esa no es la forma en que Dios diseñó la vida. Esa no es la forma en que Dios diseñó la vida. Más del 60% de las personas están viviendo por presiones y no por prioridades. Una de esas cosas te va a controlar. Una cosa es que o vas a ser controlado por las presiones de la vida o vas a ser controlado por las prioridades de tu vida. Y si no haces tu agenda, alguien la establecerá por ti. Y la mejor persona para establecer la agenda de tu vida es quien te dio la vida y definió la vida. Y su nombre es Jesús. Eso es lo que diría la Biblia. Y Jesús modeló esto. ¿Solo 2 aplausos? Eso dio lástima. Solo quiero decir eso. Estoy agradecido por los dos. No me malinterpreten. Jesús modeló esto. Un día Jesús estaba orando. Esto me ha llamado la atención por años. Pero en el capítulo 1 de Marcos, la Biblia enseña que Jesús se había alejado de los discípulos y ellos vinieron a buscarlo. Jesús había hecho muchos milagros y ellos dijeron, Jesús, tienes que volver a hacer más milagros. Vuelve. Piensa en esto. Quieren que vengas a sanar a las personas, liberar a la gente, y eso es lo que nos pasa en la iglesia. Todos intentan presionarnos en una dirección. ¿Y sabes lo que Jesús hizo con sus discípulos en Marcos 1? Les dijo, no voy a ir ahí. Necesitamos ir a otra ciudad. Debemos ir a otro lugar. Tenemos otro trabajo que hacer. Nunca haríamos algo así. Pero él dijo, no iremos ahí, iremos a otro pueblo. Él tenía sus prioridades. Y realmente quiero que aprendamos esto. Será la segunda vez que lo haga en esta serie y lo haremos de nuevo antes de terminarla. Nuestro horario debería ser menos sobre lo que tiene que hacerse y más sobre lo que queremos llegar a ser. Eso es lo que diría a cada hombre y mujer en esta sala. Tu horario debe centrarse mucho más en quién quieres llegar a ser. ¿Qué tipo de persona quieres ser? ¿Qué tipo de esposo? ¿Qué tipo de papá? ¿Qué tipo de mamá? ¿Qué tipo de seguidor de Cristo? ¿Qué quieres que sea la donación de tu vida? Tiene que ser mucho más sobre eso que solo lo que tenemos que hacer. ¿Y quién quieres ser en la próxima etapa de tu vida? Si no tenemos cuidado, escucha, la vida nos sucederá en lugar de ser producida a través de nosotros. Si no tenemos cuidado, la vida sucederá en vez de ser pensada, planificada y procesada como Dios nos llama a hacerlo. Piensa en esto, Juan 10:10, la Biblia dice, el ladrón viene para robar, matar y destruir. Es decir, hay un enemigo ahí fuera que tiene como objetivo que desperdicies tu vida. Tienes un enemigo ahí fuera que tiene como objetivo que desperdicies tu vida. La herramienta principal que usa es el mundo. La Biblia enseña que es el mundo. Él usa el mundo. Usa las distracciones para hacer que arruines tu vida, tus objetivos y deseos y cosas que están fuera del plan de Dios. Pero luego Jesús regresa y dice, pero vine para que tengan vida y la tengan en abundancia, para establecer la prioridad, dirección, cosas que deben hacer para tener una vida mejor. Juan 15:5, estamos construyendo nuestra iglesia sobre esto. Juan 15:5, la Biblia dice, yo soy la vid. Ustedes son las ramas, yo establezco la dirección. Él dice, el que permanece en mí, el que se conecta conmigo, aprende de mí, recibe de mí, dará mucho fruto.
Él dice, porque separados de mí no pueden hacer nada. Lo que está diciendo es, ustedes pueden establecer la agenda de su vida, pero no producirán lo que necesitan producir. O yo puedo establecer la agenda. Y si yo establezco la agenda para tu vida, producirás exactamente lo que te diseñé para producir. Verán, una idea que hemos estado enseñando durante toda esta serie, aparecerá en la pantalla, es esta. La Biblia nos enseñaría, en Juan 15:5, que tengo una incapacidad para hacer cualquier cosa por mí mismo en el ámbito espiritual. En otras palabras, si establezco las prioridades de mi vida y mi vida irá en la dirección y logrará las cosas por cual Dios la creó. Tengo una incapacidad para hacerlo por mí mismo. Voy a necesitar una sabiduría fuera de mí que entre en mí para dirigirme si voy a lograr lo que Dios tiene para mi vida. Y Jesús te diría, y te lo dice en Juan 15, hasta que entiendas y reconozcas esa verdad, que necesitas que Dios te dirija y te guíe, enfrentarás luchas, enfrentarás frustración y enfrentarás fracasos, incluso en tu vida cristiana. Mira, lo que ha pasado en el cristianismo es que mucha gente practica el cristianismo en su propia fuerza en vez de en la fuerza de Jesús, y por eso hay desorden. Y Él dice, no puedes hacer eso, vas a necesitar fijar tus prioridades para alejar las presiones. Esto es bueno, casi hemos terminado con el número 1. Pasaremos a algo más incómodo. ¿Listos? Aquí vamos. El crecimiento espiritual no es automático. Toda persona menor de 30 años, escúchenme decir esto, todos necesitamos escucharlo. Quiero ahorrarles mucha de la frustración que enfrenté en mi vida. El crecimiento espiritual no es automático. Es algo que se tiene que desarrollar, es algo que se tiene que aprender, es algo para perseguir según las Escrituras. Mira, realmente me importas. He dicho esto antes, pero lo diré de nuevo. No vas a convertirte en alguien fundamentalmente diferente. Quiero decir, solo necesito que todos sepan que, cualesquiera que sean sus luchas, los equilibrios de su matrimonio, crianza y perspectiva en tu vida, y no lo digo para ofender, sino para ayudar, pero sean cuales sean, no vas a convertirte en alguien fundamentalmente diferente de lo que eres ahora, a menos que cambies las prioridades en tu agenda. A menos que cambies las prioridades. Muchas personas están dando lealtad de primera clase a causas de segunda clase o menor importancia. El Señor te dio una señal para hacerte saber. La Biblia nos dice una y otra vez, y espero que escuchen esto, que solo tenemos una vida y tenemos una increíble capacidad para desperdiciarla. Solo tenemos una vida y tenemos una capacidad para desperdiciarla y arruinarla. Y te digo que la razón es porque llenamos nuestras vidas con cosas que no importan y nos convertimos en personas apresuradas y preocupadas en vez de estar buscando primero el reino de Dios, donde nuestras familias funcionan, donde nuestras mentes están absorbiendo la verdad y estamos cambiando. Es tan fácil que eso suceda. Así que grandes preguntas. Aquí vamos. ¿Están listos? La primera en la agenda de Dios es, ¿tienen tiempo a solas con el Señor? ¿Tienes un tiempo? Piensa en esto. ¿Tienes un tiempo en el que Dios pueda desarrollarte? ¿Tienes un tiempo en el que Dios pueda desarrollar tu matrimonio, tu pensamiento, tu actitud, tu perspectiva? Porque si no tienes ese tiempo, vas a tener dificultades en todas esas áreas. ¿Tienes un momento en el que le pides a Dios, Dios, muéstrame las prioridades de mi vida, muéstrame qué me debe importar más, muéstrame qué debo dejar ir y qué debo tomar? ¿Tienes ese momento? ¿Tienes un momento para sentarte y reflexionar sobre la agenda de tu vida de acuerdo a lo que Cristo te está revelando? Y déjenme decir esto, me encanta esta cita. Encontré esta cita hace unas semanas y pensé, quiero usarla. C.S. Lewis dijo esto una vez, lo pondré en la pantalla. No puedes regresar y cambiar el principio, pero puedes empezar donde estás y cambiar el final. ¿No es eso bueno? Si sientes que has perdido algo de tiempo, no estás en la dirección correcta, solo te diría que no puedes volver atrás y arreglar de dónde vienes, pero puedes arreglar hacia dónde vas desde aquí. Sabemos que es aquí donde debemos crecer. No importa dónde estés, dónde has estado, solo importa hacia dónde vas para que puedas hacer el ajuste. Amén. Número 2, aquí vamos. Número 2, tenemos que centrarnos en la perspectiva de Cristo. ¿Sabes? La perspectiva en la vida realmente importa. Piensa en esto por un minuto. He visto esto tan a menudo como pastor. Puedes tomar 2 personas y ponerlas en la misma situación exacta. Una sale enfadada y otra sale tranquila bajo presión. ¿Te has dado cuenta de eso? 2 personas en las mismas situaciones, una enfadada, la otra tranquila bajo presión, diciendo Dios se encargará de esto, creo en Él. Y mira, en la vida lo que realmente importa, escúchame, piensa en esto por un minuto. En la vida lo que realmente importa no es cómo te manejas a ti mismo, sino cómo dejas que Dios te maneje. Ahora, todos deberían escribir eso.
La clave de la vida no es cómo te manejas a ti mismo, es cómo dejas que Dios te maneje. De eso se trata el fruto del Espíritu. En Gálatas 5, el contexto es que tienes la carne, tus deseos. Lucha contra el Espíritu, lo que Dios quiere hacer. La pregunta aquí es, ¿cuál gobernará tu vida? ¿Qué perro alimentarás? ¿Cuál pondrás a cargo? ¿Cuál escucharás? Eso es lo que la Biblia está enseñando aquí. Y una de las cosas que tenemos que hacer en la vida, y Dios se ha vuelto bueno en esto en mi vida, tenemos que dejar que Dios maneje el tú en ti. Tengo que dejar que Dios maneje el Chris Dixon en mí. ¿Puedo decir eso a todos? Mi esposa está sentada allí diciendo en voz baja, amén, 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 amén. Tengo mucho de Chris Dixon en mí y necesito que Dios maneje al Chris Dixon en mí porque el Chris Dixon en mí no siempre es el Chris Dixon que ves. Me alegra que mi mente funcione más rápido que mi boca. ¿Puedo decir eso a todos en la sala? Si estudias a Jesús, Él modeló esto. ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras registradas de Jesús en la Biblia? ¿Sabes cuáles fueron las primeras palabras que pronunció? Escucha atentamente. Debo estar en los asuntos de mi Padre. Primeras palabras registradas del Hijo de Dios. En la vida voy a tener éxito. Este es Jesús Cristo, Dios en la carne en la vida. Debo estar en los asuntos de mi Padre. Tenía 12 años y lo encontraron en la sinagoga y les respondió. ¿Sabes cuáles fueron sus últimas palabras? ¿Estás escuchando? Consumado es. Primero fue debo ocuparme de los asuntos de mi Padre y después consumado es. Cuando Él dijo escucha, cuando Jesús dijo consumado es, ¿habían sido sanadas todas las personas de la tierra? No. Entonces, ¿era ese el propósito de su venida? ¿Que todos fueran sanados? No, porque la Biblia dice que eso viene en la próxima vida, así que no todos habían sido sanados. Piensen en esto, ¿había sido salvado todo el mundo? Absolutamente no, la Biblia lo enseña, ustedes lo saben. Eso no es cierto. ¿Habían sido todos alimentados? ¿Ese es el propósito de la iglesia? ¿Es esa la causa de la vida? Ahora, ¿Jesús sanó a alguien? Sí. ¿Alimentó a alguien? A muchos. ¿Hizo alguna de esas cosas? Claro que sí las hizo. ¿Pero se hicieron todas? No. ¿Acaso fue el fin? No. ¿Sabías que fue Jesús quien dijo, siempre tendréis a los pobres con vosotros? Esas son palabras que habló Jesucristo. Pero Él dijo, debo ocuparme de los asuntos de mi Padre. Cuando murió dijo, consumado es. ¿Y qué manera de vivir? ¡Qué manera tan increíble de vivir! Ahora te diré cómo puedes vivir una vida así. Vive según la palabra de Dios. La Biblia dice cómo debemos vivir. ¿Cómo sé cuáles son los asuntos de mi Padre? Debo estar en el libro de los asuntos de mi Padre y estar en contacto con Él. Cuando se trata de la palabra de Dios, debes leerla atentamente. Tienes que leer este libro porque es un manual, un libro de instrucciones para tu vida. Tienes que meditar en él diariamente. Dios tiene que matar el tú en ti para que Él pueda vivir en ti y pueda ser lo que Dios te hizo ser. Tienes que meditar en él diariamente y estudiarlo seriamente. Tienes que estudiarlo. Si la meta de tu vida es estar en los asuntos del Padre, tienes que estudiar este libro. Para algunos de ustedes que dicen, no sé cómo estudiar el libro, aquí te enseñamos cómo hacerlo. Incluso hacemos grupos en nuestra iglesia donde personas dedican de 1 hora a 1 hora y media cada semana para reunirse contigo y mostrarte cómo orar, estudiar la Biblia, memorizar y meditar en las Escrituras. Es increíble. Pero también tienes que creerlo de todo corazón. Tienes que decir, esta es mi vida, esta es la dirección, los asuntos del Padre. Tienes que obedecerlo. Me gusta lo que dijo Charles Stanley. Tienes que obedecer a Dios y dejarle todas las consecuencias a Él. Escucha esto, tienes que aplicarlo personalmente. No puede ser algo que solo sepas, tiene que ser algo que hagas. La Biblia nos dice literalmente, no solo ames con palabras, sino ama con hechos, acciones de lo que haces. Y luego, vamos hombre, tienes que compartirlo con confianza. ¿Sabes por qué me subo aquí emocionado cada domingo? Porque creo en este libro. He visto la transformación que ha traído a mi vida. Y aquí está el desafío para la paciencia. Les voy a dar unos versículos del libro de Proverbios. Si quieren ser pacientes y tener longanimidad, aquí está. En Proverbios capítulo 3 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Si te apoyas en tu propio entendimiento, ¿sabes qué va a pasar? Te vas a enfadar y frustrar. Así que no te apoyes en tu propio entendimiento. Después dice, en todos tus caminos, reconócelo a Él y Él enderezará tu senda. No seas sabio en tu propia opinión. Qué gran tuit para esta semana, ¿verdad? Deberías publicar eso en Facebook y las redes sociales. No seas sabio en tu propia opinión. Teme al Señor y apártate del mal. En otras palabras, establece la agenda de tu vida. ¿Y sabes por qué es tan importante? Digan amén si me escuchan. ¿Listos? Ya mero terminamos. ¿Saben por qué esto es tan importante? Porque las cosas no siempre salen como las planeas. Las cosas no siempre salen como las planeas. Y las cosas no siempre son lo que piensas. Oigo tantas cosas contradictorias. A veces escucho a la gente decir algo como, tú sabes, la Biblia dice.
Y yo pienso, Jesús no dijo eso. Ese fue Benjamin Franklin quien dijo eso en el año 1752. O la gente dirá, bueno, ya sabes, la iglesia debería estar haciendo esto. O aquello, eso ni siquiera existía hace 100 años y solo duró unos 60 años. Eso no es fundamentalmente lo que la Biblia enseña que debemos hacer. Así que no te apoyes en tu propio entendimiento. No seas sabio en tu propia opinión. Mira lo que dice en el versículo 8. Dice que será sanidad para tu cuerpo. ¿Quién necesita sanidad? ¿Puedo decirte por qué la Biblia insiste en nuestra paciencia? Porque Dios puede hacer más en 20 minutos de lo que tú puedes hacer en 20 años. Es presionar en la fe y la confianza. Confiamos en Dios. Observamos lo que Él puede hacer. Y unos dicen, pastor, ¿qué estás tratando de decir? Solo digo que si haces espacio en tu vida, descubrirás que Dios puede lograr más que tú, hacerlo mejor que tú y más rápido que tú. Y es por eso que la confianza es fundamental, es la base de la fe cristiana. Solo hay un beneficio. Espero que todos estén escuchando, especialmente aquellos que tienen su horario sobrecargado. Solo hay un beneficio en la sobrecarga y el agobio. ¿Sabes cuál es? Te obliga a darte cuenta que no puedes manejarlo y te obliga a confiar en Dios. Te lleva de rodillas. ¿Sabes qué me pasó a mí? El 27 de noviembre de 1994, siempre hablo de esto. Es uno de los mejores momentos de mi vida porque es el día en que me arrepentí y puse mi fe en Jesucristo. Pero antes de venir a Cristo fue el peor día de mi vida. Así que tu peor día puede convertirse en tu mejor día. ¿Sabías eso? En tu peor día te das cuenta de que te quedas corto, pero puede convertirse en tu mejor día porque sabes que hay alguien que nunca queda corto y te quiere a ti. La Biblia nos enseñaría esto. Es lo grandioso de lo que nos hace a nosotros. Les diría esto. Escuchen, Dios puede hacer lo que ustedes no pueden. Me encanta lo que dijo A.W. Tozer. A veces, cuando nos sentimos abrumados, olvidamos que tan grande es Dios realmente. Olvidamos que Dios puede hacer lo que yo no puedo. Así que puedo desacelerar, puedo enfocarme en Él y puedo confiar en Él. Jesús no dijo, hombre, si estás realmente ocupado, puedes mover montañas. Eso no es lo que dijo Jesús. Mateo 17:20. Jesús no dijo que si estás realmente ocupado, puedes mover montañas. No dijo que si trabajas duro y te estresas, puedes mover una montaña. Eso no fue lo que dijo. Entonces, ¿qué dijo? Si tienes la fe de un grano de mostaza, confiando en Dios, creyendo en Dios, ¿qué puedes hacer? Puedes mover una montaña. La fe, no los negocios, es cómo debemos vivir. ¿Cuál es tu montaña? ¿Cuál es el problema en tu vida que necesita moverse? Escuchen, la Biblia dice que dejen de hacer todo con su sabiduría, fuerza y entendimiento, y busquen al Señor y confíen en Él. Proverbios capítulo 12, versículo 25. Creo que tengo esto en la pantalla. Quiero que vean este versículo. Dice, la ansiedad en el corazón del hombre lo deprime. Todos hemos tenido esos días. La Biblia nos enseña, cambia tu perspectiva de ansiedad por una perspectiva de confianza. Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, está diciendo, presta atención a tu agenda, presta atención a tu perspectiva. Y les diría esto a todos, eso no cambia tu situación. El confiar en Dios cuando no puedes verlo, incluso cuando no puedes entenderlo, no cambia tu situación, pero te cambia a ti y te ayuda a manejar la vida como Dios la diseñó. Sabes, hace 5 años, serán 5 años, nos lanzaron esa temida palabra cáncer en nuestra familia. He compartido esto muchas veces, pero tenemos esa circunstancia incontrolable, esa situación incontrolable. Solo te digo, cuando llega el cáncer, tú no tienes el control. Y nunca olvidaré esto. Ahí estábamos con el asunto del cáncer. No sabíamos qué nos esperaba. Nos sentamos y comenzamos a pensar en lo que es importante. Escúchame atentamente. La muerte captura tu atención. La Biblia dice que es mejor asistir a un funeral que a una fiesta porque los vivos lo toman en serio. Empiezan a decir, espera, ¿qué es lo que realmente importa? ¿Qué importa realmente en la vida? Porque la vida llega a su fin y eso nos hace pensar diferente. Así que lo analizamos y una de las cosas que descubrimos cuando estábamos mirando la vida, una de las cosas que Dios nos enseñó fue esto. Deja de preocuparte por las cosas pequeñas. He mejorado en esto. Hay momentos en los que me frustro y me enojo. Pero hombre, es una de las cosas que Dios me enseñó. Deja de preocuparte por las cosas pequeñas. ¿Y sabes qué he aprendido? La mayoría son cosas pequeñas. Él se refiere a eso aquí. Dios dice que dejes de preocuparte por la vida. No estás en control. Sientes que tienes el control, pero una palabra, frase o circunstancia te mostrará que no lo tienes. Deja de preocuparte y empieza a confiar en Él. Empieza a confiar en Él. Eso es cambiar esa perspectiva. Eso es ajustar esa perspectiva. Saben, quiero que se concentren en esto. El fin de semana pasado fue el aniversario de mi visita aquí para ver si Dios me guiaba a ser el pastor de esta iglesia.
Y entonces les digo, el aniversario fue la semana pasada y cuando Dios me trajo aquí a esta iglesia, yo no los conocía. Ustedes son increíbles. Si los hubiera conocido, habría estado aquí desde mucho antes. Habría sucedido muy rápido, ¿verdad? Pero estábamos orando y lo difícil para mí era que yo estaba en un ministerio próspero. Había predicado durante más de 6 años y cada vez que yo predicaba, alguien llegaba a la fe en Jesús. No es fácil dejar algo así. Nuestra iglesia era increíble en ganar almas. Siempre teníamos personas no creyentes visitándonos. Compartíamos el evangelio y llegaba la gente a la fe en Cristo. Veíamos cómo Dios salvaba. Miren, piensen en esto. He visto a más de 1000 personas venir a fe en Cristo. Estaban en nuestros asientos, los discipulábamos, les enseñábamos a orar y a estudiar la Biblia y crecer en Cristo. Y estaban creciendo y desarrollándose. Era increíble. Fue como si estuviéramos viviendo el libro de Hechos. Realmente veíamos lo que Dios estaba haciendo. Y luego pienso, ¿por qué querría Dios sacarme de algo así y llevarme a un lugar en el que nunca he estado con personas que no conozco? No tiene sentido para mí, no lo entiendo. ¿Por qué haría Dios esto? Gracias a Dios que escuché, Él habló y lo dejó claro. Y que vine porque hemos visto vidas cambiar, hemos visto personas impactadas. Y creo que nuestros mejores días están por venir. Solo quiero decirles que en ese momento de mi vida no había comprensión. Y no estaba contento con la decisión del Señor. Sé que nunca has estado allí, pero así me sentía. Y déjame decirte, mira, tenemos que ser pacientes y entender esto. Escucha con atención. Tenemos que aprender a ser pacientes con el Señor. Tenemos que aprender a ser pacientes con las personas. Habrá momentos en los que Dios va a hacer cosas que no entendemos. Debemos ser pacientes con Dios porque sus caminos y pensamientos no son los nuestros. Entonces, ¿qué hacemos? Hay maneras incorrectas de esperar en Dios según las Escrituras. Uno de ellos es quejarse. Eso es un pecado, enseña tu Biblia. Frustración, irritación, revela una falta de confianza, revela una falta de ponerlo en las manos del Señor. Y Dios sabe que le he dado todas esas. Soy tan culpable como cualquier otro. ¿Cómo debemos esperar al Señor? Bueno, la Biblia nos enseñaría que esperamos al Señor confiando. Esperamos en el Señor confiando. Les daré esto. En el Salmo capítulo 62, versículo 5 dice: Alma mía, espera en silencio solo en Dios, porque de Él viene mi esperanza. Así que esperamos confiando. Cuando estamos pasando por estas cosas y no entendemos todo, solo tenemos que decir, Dios, no lo entiendo. Puedo decirle a Dios, Dios, no me gusta, estoy luchando con esto. Yo le he dicho a Dios tantas veces en mi vida, Dios, no soy más que polvo, no lo entiendo todo, no lo veo todo, no lo comprendo todo. Pero voy a confiar en que hagas algo aquí. La Biblia dice que esperamos con esperanza y creyendo que Dios puede obrar. En el Salmo 27, versículo 13 dice, habría desmayado si no hubiera creído que vería la bondad del Señor. Piensa en eso. La bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Esperamos con valentía. Me encanta el Salmo 27, verso 14. Dios me mostró esto. Escuchen atentamente. Dios me mostró esto en una de las temporadas más desafiantes. Espera al Señor. Recuerdo una vez estar en una situación en la que le suplicaba a Dios que me moviera, que me sacara de la circunstancia, que dejara que esto llegara a su fin. Y Dios dice, espera en el Señor. Y eso no es lo que quieres leer cuando estás en ese momento. Sé fuerte y deja que tu corazón se llene de valor. Sí, espera en el Señor. ¿Y cómo es que podemos esperar? Aquí es donde muchos luchamos. Algunos de nosotros esperamos apoyándonos en las promesas de Dios y en la palabra de Dios. Pero escuchen, hoy en día estamos luchando tanto como seguidores de Cristo por falta de conocimiento. Nos falta sabiduría, nos falta la palabra de Dios. La palabra de Dios nos ayuda a esperar. Es lo que Dios nos dice, lo que nos ayuda a decir, espera, no me gusta, no lo entiendo. Estoy frustrado, pero haré lo que Dios me llamó a hacer. Esto permitió a mi familia dejar una iglesia y un pueblo que amábamos. Luché con Dios para decir por qué y cómo, pero tomamos acción porque estábamos esperando en el Señor. No tenía idea, Dios nos ha bendecido, estamos creciendo, ambos servicios se están llenando, nos está usando en esta ciudad, pero no podía ver todo eso. No sabía todo eso, no había garantías de todo eso. En mi mente pensaba, voy a entrar. Y ustedes dirían, ese chico tiene un acento sureño, sáquenlo de aquí. La broma es que muchos de ustedes son de California y yo soy su pastor. Vamos, hombre. Solo Dios puede hacer eso, solo Dios, amén. El Salmo 130, versículo 5 dice, espero en el Señor, mi alma espera y en su palabra tengo esperanza. Y solo quiero recordarles a todos en la sala, lo único peor que esperar a Dios es desear haberlo hecho. Deseando que lo hubieras hecho. Y por último, algunos de ustedes están emocionados. Es el último punto que quiero hacer. Tenemos que centrarnos en Cristo mismo. Tenemos que centrarnos en Cristo. Proverbios capítulo 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Algunos de ustedes que son impacientes, frustrados, enojados con Dios, ese es el problema.
Eres sabio en tu propia opinión. Él regresa y dice, teme al Señor y apártate del mal. Proverbios capítulo 10, versículo 27. El temor del Señor prolonga la vida. Si estás estresado, impaciente, frustrado, escuchen, es una luz de advertencia. El estrés, ansiedad, impaciencia, la falta de longanimidad en mi vida. ¿Sabes qué es lo que está tratando de decir? Que has sacado la vida de las manos de Dios y la has puesto en tus propias manos. Crees estar en control, intentando manejarlo, pero estás generando frustración porque no estás dejando que Dios tenga el control. Proverbios 14, 26 dice, en el temor del Señor hay una fuerte confianza y sus hijos tendrán un lugar de refugio. Me encanta cómo la Biblia viviente lee Proverbios 14, 26. Lo dice de esta manera, la reverencia a Dios le da a un hombre fuerza profunda. La reverencia a Dios da al hombre fuerza profunda. ¿Qué es la reverencia? Escuchen, lo haré simple. Quiero reducirlo a comprensión para que lo entiendan. Eso literalmente significa esto. La manera más simple en que puedo darte esta palabra reverencia es esta. Significa tomar a Dios en serio. No es una ocurrencia. Mira, una de las cosas con las que luchamos en la vida es que nos tomamos demasiado en serio a nosotros mismos y no tomamos a Dios lo suficientemente en serio. Ahí es donde luchamos porque nos tomamos muy en serio, como diciendo, soy increíble, mírenme, miren lo que estoy logrando. O nos castigamos, nos decimos, no soy lo suficientemente bueno, miro redes sociales y miro las cuentas bancarias y casas de otros. No soy lo suficientemente bueno, nos tomamos demasiado en serio y a Dios no lo tomamos en serio. Muchas veces la gente piensa, solo necesito más tiempo o más recursos o esto y aquello. Pero Dios dice, no necesitas más tiempo. El 60% de estadounidenses creen que necesitan más tiempo. Y Dios dice, no lo necesitas porque yo creé el tiempo. Yo existo fuera del tiempo, pero soy el que creó el tiempo. No necesitas más tiempo. Lo que necesitas es más tiempo conmigo. El problema es que algunos de nosotros le damos más atención a Netflix que a Dios. Pasamos más tiempo con nuestro programa favorito que con nuestro Señor y Salvador. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Tienes 168 horas en una semana. Todos tenemos la misma cantidad de tiempo. Mira, la pregunta es, ¿estoy haciendo tiempo para conocer a Dios? No dije tomando tiempo, dije haciendo tiempo. No dije tomando tiempo, dije haciendo tiempo. Alguien dice, no tengo tiempo para orar o leer la Biblia. Entonces estás demasiado ocupado. Estás haciendo cosas que Dios no te destinó a que hicieras. Si estudias la vida de Jesús, sin importar lo ocupado que estaba, Jesús oraba. ¿Por qué? Porque sabía que reverenciar a Dios daba fuerza. La reverencia a Dios trae una fuerza profunda. Algunos cristianos pasan tanto tiempo con todo lo demás, excepto lo que realmente importa. Escuchen Proverbios 3, versículos 5 y 6. Confía en el Señor. La Biblia viviente lo traduce como, en todo, pon a Dios primero y Él te guiará y coronará tus esfuerzos. ¿En qué estás poniendo tu mirada? ¿Acaso tu mirada está en problemas? ¿En presiones? ¿En tu propia posesión? Aquí hay uno grande. ¿En tu gente? Porque vivimos en un mundo que se la pasa mirando a la gente. Vamos, ¿están escuchando? Todo lo que hacemos es mirar a la gente. ¿Por qué estamos luchando? ¿Por qué no tenemos más información, más recursos para acortar el tiempo? O sea, podemos llamar por teléfono, pero preferimos enviar un mensaje de texto para no tener que estar en el teléfono tanto tiempo. O mandamos un correo electrónico. Tengo todas estas cosas, pero el problema es que la mayor parte de nuestro tiempo es mirar a personas. No fuiste creado para mirar a las personas, sino para mirarlo a Él. Así podrías tratar y amar a las personas como debe ser, porque amas a quien las creó. Él te muestra cómo hacerlo en tu vida. Y les digo, chicos, en una época donde tenemos más información que nunca, hemos visto cómo las estadísticas de suicidio adolescente suben hasta un 35% de pensamientos suicidas. Y simplemente estamos creyendo en la mentira. Y solo tengo que decirles, escuchen, Dios nos diría a todos que dejemos de preocuparnos por las cosas pequeñas y que empecemos a priorizarlo a Él. Jesús hizo una pregunta y quiero hacerla esta mañana. Marcos 8, versículo 37. Jesús dijo esto. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Repito, ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Esa es la pregunta que hizo Jesús. Yo no fui, no te ofendas conmigo. ¿Qué daría un hombre a cambio de su alma? Esa es una de las preguntas más importantes que encontrarás en tu Biblia. Realmente es una pregunta muy importante. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? Mira, y quiero que escuches solamente esto y terminamos. Pero necesito que lo entiendan. Cada día estás intercambiando tu vida por algo. Estás intercambiando tu tiempo. Muchas personas que vivimos en el noroeste de Arkansas piensan que su mayor activo es el dinero. Dicen, si tengo dinero, entonces mírenme lo que he logrado, lo que he hecho. Pero ese no es tu mayor activo porque el dinero viene, pero también el dinero puede irse. Puedes ganar más dinero siempre y cuando tengas tu salud y tu tiempo.
Pero ¿sabes cuál es la cosa más limitada en tu vida? ¿Listos? La cosa más limitada en tu vida es tiempo, los segundos, los minutos y las horas. Eso es lo más realmente limitado en tu vida, los segundos, los minutos y las horas, de verdad. Así que cada vez que intercambias tus segundos, tus minutos, tus horas, estás intercambiando tu vida. Mira, a Satanás le encanta corrompernos y hacer que pensemos mal. Muchos piensan que es el dinero, pero es tiempo. Y eso es lo que nos pasa tan a menudo. El mejor uso de tu vida es invertirla en algo. Escucha, el mejor uso de tu vida es invertir en algo que te sobreviva. ¿Qué dará un hombre a cambio de su alma? ¿Para qué cosa estoy dando mi vida? ¿Para qué cosa estás dando tu tiempo? Porque quiero que escuches, no te pierdas esto. Tienes justo el tiempo suficiente. Ustedes adolescentes, ustedes que tienen 20 y tantos, todos en esta sala, tienen justo el tiempo suficiente para hacer la voluntad de Dios. No hay una persona viva que no tenga el tiempo para hacer lo que Dios les ha destinado a hacer. Por eso tienes que aferrarte a Él. Tienes que obtener sabiduría de Él. Tienes que buscarlo, tienes que empezar a preguntarte, ¿esto vale la pena para mi vida? Si le dedico tiempo a esto, eso es mi vida. ¿Vale la pena dedicar mi tiempo a eso? Me encanta lo que dijo Ralph W. Sothmann. Es un pastor de hace tiempo atrás. Él dijo esto, da lo mejor que tienes a lo más alto que conoces y hazlo ahora. Da lo mejor que tienes a lo más alto que conoces y hazlo ahora. ¿Alguna vez has abierto tu vida a Cristo? Quizás eres un seguidor de Cristo. ¿Estás abriendo diariamente tu vida a Él? Porque esto puede cambiar tu vida. Si tienes las prioridades, cambiará tu vida. Obtendrás la agenda y la perspectiva correcta. Obtienes las búsquedas correctas, cambiará tu vida. ¿Y sabes por qué? ¿Sabes por qué estamos en este mundo lleno de pecado? A veces la iglesia, piensen en esto, miramos al mundo y decimos, ¿por qué Dios? Pero escuchen, ¿sabían que hay un gran estímulo esta mañana de que todavía estamos lidiando con el desorden? Tenemos todo este pecado y desorden, pero ¿saben por qué estamos en este desorden? No es porque Dios sea impotente. No es porque Dios no sea poderoso, no es porque Dios sea pasivo. La locura que vemos no es porque Dios sea impotente, no es porque sea pasivo, es porque es paciente. ¿Sabías eso? Por eso estás viendo todo lo que estás viendo, porque Él es paciente. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Mira lo que dice. El Señor no está tardando en cumplir con su promesa de regresar, como algunas personas piensan. Él está siendo paciente, longánime. Escuchen, entiendan esto. Acércate para que me escuches bien. Por tu bien, por tu bien. Luego dice esto, no quiere que nadie perezca. Y así ha dado más tiempo para que todos se arrepientan. Más tiempo para que pongas tus prioridades en orden. Más tiempo para que pongas en orden tu vida, tu pensamiento y tu agenda en Dios. Un Dios misericordioso y amoroso que incluso cuando nos ve equivocarnos, Él dice, oye, voy a ser un poco paciente aquí para que lo entiendas. Da lo mejor de ti a lo más alto que conoces y hazlo ahora. Padre, habla a nuestros corazones. Danos oídos para escuchar, ojos para ver tu mensaje para nosotros hoy. Amén. Con los ojos cerrados y rostros inclinados, si estás aquí esta mañana y escucha bien. ¿Has confiado en Jesucristo? Él ha sido paciente y longánime contigo. ¿Has confiado en Él? ¿Has puesto tu fe en Él? ¿Estás seguro de que tus pecados han sido perdonados? Cantamos sobre eso. La Biblia enseña que Dios te amó tanto que permitió que Jesucristo, su Hijo único, viniera a esta tierra y tomara la ira, la pena y el castigo por los pecados, aunque Él nunca pecó. Eso es lo que significa aplicado. Cristo tomó tu pena, tu castigo por los pecados. Él tomó mi pena, mi castigo por los pecados, para que yo nunca tuviera que hacerlo. Y mientras estaba aquí, miró a un hombre que buscaba llegar al cielo y estar en paz con Dios. Y Él dijo, estoy haciendo esto para que todo aquel que cree en mí, cree significa confiar en, depender de, todo aquel que confía en, depende de mí, no perecerá, sino que tendrá vida eterna, vida eterna. Si quieres resolver ese asunto de la eternidad, ¿quieres confiar en Cristo para el perdón de tus pecados y un nuevo comienzo y un nuevo día? La Biblia dice en 2 de Corintios 5, la Biblia dice que cualquiera que esté en Cristo es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Eso es lo que Dios te ofrece. Ahora mismo puedes decirle a Dios, solo tú y Dios. Dile, Dios, soy un pecador, no voy a negar ni a discutir eso. He seguido mi propio camino y hecho mis propias cosas, pero esta mañana te pido perdón y doy gracias por lo que Jesús hizo por mí cuando pagó por mi transgresión, pagó por mi error, y quiero confiar en Él para recibir ese perdón. Quiero confiar en Él para mi vida y mi eternidad. Y puedes decirle esto a Dios con confianza.
La Biblia dice, quien invoque el nombre del Señor será salvo. Puedes decir a Dios con confianza, Dios, gracias por escucharme. Gracias por lo que hiciste por mí en Cristo Jesús. Dios, gracias. Estoy seguro que me estás escuchando por tu promesa, por tu palabra. Gracias por lo que has hecho por mí. A partir de hoy, ¿podrías guiar y dirigir mi vida en el nombre de Jesús? Amén.